La mayoría de la gente no entiende esto, pero la Biblia sí lo dijo. El cielo no será un lugar de desconocidos, será un hogar donde la redención lo transforma todo. Y cada vez que alguien pregunta, ¿reconoceremos a nuestros familiares allí? Lo que realmente está preguntando es si Dios permitirá que el amor que vivimos aquí continúe al otro lado. Y la respuesta bíblica no es fría, no es filosófica, no es especulación. Es una respuesta llena de esperanza, de promesas, de continuidad. Porque si Dios es un Dios de relación, ¿cómo podría el cielo borrar lo que Él mismo nos enseñó a amar? Si estás escuchando estas palabras, es porque tú también cargas con ese anhelo profundo. Porque hay alguien que extrañas, alguien que marcó tu vida, alguien que te dejó una herida que solo la eternidad puede cerrar. Y eso ya te distingue. No todos preguntan desde la fe, pero tú preguntas desde el amor. Y el amor, según la Biblia, jamás se pierde, jamás caduca, jamás queda enterrado. El amor permanece porque proviene de Dios, y lo que proviene de Dios no se destruye, se perfecciona. Piensa en esto. Jesús, después de resucitar, fue reconocido por sus discípulos. No apareció como un ser anónimo, no fue un espíritu difuso sin identidad. Ellos lo vieron, lo tocaron, escucharon su voz, comieron con él. Jesús conservó su identidad, pero ahora glorificada, eterna, sin límites. Y ese simple hecho, esa escena en los Evangelios, es la llave que abre la respuesta a nuestra pregunta. Porque si Jesús es el modelo de nuestra resurrección, si Él es las primicias de los que durmieron, entonces lo que pasó con Él revela lo que pasará con nosotros. Y Jesús no fue irreconocible, Jesús fue más real que nunca. La Biblia lo muestra incluso más claro en el momento de la transfiguración. Pedro vio a Moisés y Elías, hombres que vivieron siglos antes, hombres que jamás conoció en persona y aún así los reconoció. Notó quiénes eran, entendió su identidad, sin necesidad de explicaciones. Eso nos dice que en el cielo la identidad será evidente, sin confusión, sin duda, sin necesidad de presentaciones. No habrá oscuridad en la memoria, sino claridad total, porque cuando Dios ilumina, nada se pierde. Aquí en la tierra, el dolor nubla, la tristeza distorsiona, el tiempo borra, pero en el cielo la memoria será purificada, no eliminada. Dios no crea amnesia espiritual, crea plenitud. Nadie puede amar más que Dios. Y si nos creó para amar, no tiene sentido que en el cielo ese amor se apague. Más bien será consumado, más profundo, más limpio, más eterno. Y quizá lo más hermoso es esto. En el cielo reconocerás a tus familiares, sí, pero no desde el dolor, no desde la ausencia, no desde el trauma, no desde el vacío. Los reconocerás desde la gloria. Los verás como Dios los soñó, como Dios los transformó, como Dios los perfeccionó. Los verás sin sus cargas, sin sus caídas, sin sus heridas. No será un reencuentro para llorar. Será un reencuentro para celebrar lo que Cristo hizo en ellos y en ti. Y esto no es fantasía. Esto no es sentimentalismo. Esto es la consecuencia lógica del Evangelio. Si la muerte fue vencida, entonces la separación también lo fue. Si Cristo resucitó, entonces la relación también resucita. Si Él nos promete vida eterna, no será una existencia vacía, sino una familia eterna en la presencia del Padre. En el cielo, no perderás a nadie. Al contrario, recuperarás todo lo que el pecado te quitó. Lo que nadie te dijo es que Dios nunca une corazones para separarlos eternamente. Y esta verdad, tan simple y tan profunda, ilumina lo que la Biblia enseña acerca de reconocer a nuestros seres amados en el cielo. No estamos hablando de una idea poética ni de un consuelo emocional inventado para aliviar duelos. Estamos hablando de la naturaleza misma de Dios y del propósito eterno de la salvación. Restaurar lo que fue roto, sanar lo que fue herido, recuperar lo que se perdió. Y esa restauración no sería completa si al llegar a la eternidad fuéramos desconocidos unos para otros, como si el amor fuera temporal y no eterno. Si sigues escuchando este mensaje, es porque tú también has amado a alguien profundamente, porque tu alma carga recuerdos que no se borran, y porque sabes, en lo más íntimo, que ese amor no puede terminar con un funeral. Ese sentimiento que llevas no es debilidad. Es señal de que fuiste creado a imagen de un Dios relacional, un Dios que no solo ama, sino que nos hizo capaces de amar de manera profunda. Y eso ya te distingue.
Hay quienes tienen miedo de preguntar por la eternidad, pero tú no. Tú buscas claridad, buscas verdad, buscas esperanza. Y quienes buscan así, siempre encuentran respuesta en la palabra. La Biblia no oculta el futuro, más bien deja pequeñas ventanas abiertas para que entendamos cómo será la vida eterna. Una de esas ventanas aparece en 1 Tesalonicenses 4, cuando Pablo describe el regreso de Cristo. Ahí habla de la reunión con los que durmieron en el Señor, no como almas anónimas, sino como personas concretas, reconocibles, amadas. Dice que estaremos juntamente con ellos en la presencia del Señor. Y si Pablo quiso consolar a los creyentes, ¿qué consuelo habría en un reencuentro donde no reconoces a nadie? El consuelo real solo existe si el amor continúa, si el vínculo permanece, si la identidad sigue intacta. Y además, Pablo nunca trata la resurrección como una pérdida de identidad, sino como una transformación. Somos el mismo cuerpo, pero glorificado, la misma persona, pero sin corrupción, el mismo ser, pero vestido de inmortalidad. Si Dios mantiene nuestra identidad, entonces también permite el reconocimiento. Y si permite el reconocimiento, entonces el cielo será un lugar de reencuentros reales, no abstractos. Mira también lo que Jesús dijo. Muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Cómo podríamos sentarnos con ellos si ni siquiera sabríamos quiénes son? La Biblia no habla de sombras, habla de personas. No habla de energías, habla de nombres. No habla de multitudes anónimas, habla de una familia celestial. Y si reconoceremos a patriarcas que nunca vimos, ¿cuánto más reconoceremos a nuestra madre, a nuestro padre, a ese hijo que partió demasiado pronto, a esa abuela que oró por ti, a ese amigo que te acompañó en tu fe? La eternidad no borra el amor, lo perfecciona. Ahora piensa en este detalle. Cuando David perdió a su hijo, dijo una frase que lleva siglos consolando corazones. Yo voy a él. David no dijo, iré a un lugar, ni iré a un estado, ni iré a la nada. Dijo, iré a él, como quien conserva la certeza de un reencuentro real, personal, consciente. David sabía que la muerte no era el final de su relación, sino un paréntesis. Y esto es exactamente lo que Dios promete. No un cielo de almas sin rostro, sino una familia eternamente reunida, cada uno con su identidad, cada uno con su historia redimida, cada uno brillando con la luz de Cristo. Allí donde las lágrimas no existen, el olvido tampoco existe. Allí donde no hay dolor, tampoco hay separación. Sí, reconoceremos a nuestros familiares en el cielo, porque para Dios, el amor no muere, se transforma en gloria. La verdadera pregunta nunca fue si los reconoceremos, sino cómo los veremos cuando Dios haya terminado su obra perfecta en ellos y en nosotros. Porque cuando la Biblia habla del cielo, no lo describe como un lugar donde perdemos lo que somos, sino como un lugar donde finalmente somos completos. Y si aquí en la tierra nos reconocemos a través de rasgos imperfectos, ¿cómo no nos reconoceremos cuando estemos transformados a imagen de Cristo, sin dolor, sin culpa, sin lágrimas, pero siendo plenamente nosotros? Escucha esto. Si tú amas a alguien profundamente, ese amor no nació de la nada, ni es un accidente emocional. Fue sembrado en tu alma por Dios mismo. Y si Dios plantó ese amor, ¿cómo podría arrancarlo en la eternidad? No tendría sentido. El cielo no cancelará lo que Dios sembró, lo hará florecer. Y si estás escuchando este mensaje, es porque tienes ese amor sembrado, porque hay un rostro que extrañas, un hombre que te acompaña, un recuerdo que te persigue. Y lejos de ser una debilidad, eso te convierte en alguien que entiende la eternidad más de lo que crees, porque los que aman así entienden que hay algo más grande esperando. Hay un momento muy revelador en la Biblia que a veces pasa desapercibido. Cuando Jesús cuenta la parábola del rico y Lázaro, ambos mueren. Ambos pasan al mundo espiritual. Y aún así, el rico reconoce a Lázaro. No está confundido, no está desorientado, no pregunta ¿quién es ese? Lo reconoce inmediatamente. Y aunque la parábola enseña múltiples verdades, una de ellas es clara. La identidad continúa después de la muerte.
Jesús no tuvo que incluir ese detalle, pero lo hizo para mostrar que la conciencia, la memoria y la identidad no se borran, se transforman, pero no se pierden. Y esto se conecta con algo que Pablo dijo: ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos plenamente. Es decir, en la tierra nuestro conocimiento es limitado, en el cielo será completo. Aquí luchamos con recuerdos fragmentados, con dolores que oscurecen la mirada, con heridas que distorsionan. Pero allá, en la presencia de Dios, conoceremos sin sombras. No tendrás que esforzarte para reconocer a tu familia. Será natural, evidente y glorioso. Los verás tal como Dios los ve y ellos te verán tal como Dios te ve a ti. Imagina por un momento ese instante. No un saludo frío, no un abrazo tímido, sino un reencuentro donde el tiempo no existe, donde no hay prisa, donde no hay despedidas, donde no hay culpa, donde no hay distancias. Piensa en esa abuela que te marcó, en ese padre que te enseñó, en ese hijo que partió antes de tiempo. Piensa en verlos sin dolor, sin enfermedad, sin miedo. Piensa en verlos renacidos, plenos, con una gloria que ahora mismo no podemos describir. Así será. Y eso no es romanticismo, es coherencia con la Biblia. Porque si Dios promete enjugar toda lágrima, también promete sanar toda separación. Si Dios promete vida eterna, promete también continuidad relacional. No una eternidad solitaria, sino una eternidad en comunidad. Y esa comunidad comienza con Dios, pero se extiende a todos aquellos que fueron parte de nuestra historia en la tierra. Muchos se preguntan, ¿y qué pasa con los conflictos? ¿Y qué pasa con los que me hicieron daño? ¿Y qué pasa con las heridas familiares? Y la respuesta es esta: en el cielo no solo reconocerás, sino que verás todo desde la perspectiva de Dios. Allí no habrá rencores, no habrá resentimientos, no habrá vergüenza. Todo lo que te ató aquí dejará de existir. Lo único que quedará será lo que Dios purificó: amor, unidad, gozo, redención. Por eso cuando la Biblia habla de la gran multitud de toda lengua y nación, no habla de almas sin rostro, habla de personas reales, conscientes, únicas, amadas por Dios, personas que conservan lo que son, personas que se reconocen mutuamente, personas que celebran juntas la victoria del Cordero. Sí, reconoceremos a nuestra familia en el cielo y los veremos como nunca pudimos verlos en la tierra, completos, restaurados, eternos. Lo que nadie te dice es que la eternidad no borra, la eternidad ilumina. Y una de las mayores luces que Dios derrama en la Biblia es esta: en el cielo no seremos desconocidos, sino plenamente conocidos. Porque la obra de Dios no consiste en destruir nuestra identidad, sino en purificarla. Y si nuestra identidad permanece, entonces nuestras relaciones también permanecen. La pregunta, ¿reconoceremos a nuestros familiares en el cielo?, deja de ser un misterio cuando entiendes que Dios no creó vínculos para luego desecharlos, los creó con propósito eterno. Jesús lo dejó claro cuando dijo que en el cielo seremos como los ángeles, no en el sentido de perder identidad, sino en el sentido de dejar atrás las limitaciones terrenales, incluyendo el matrimonio. El matrimonio termina porque fue un símbolo temporal, una sombra, una representación, pero el amor, el verdadero amor, el amor que viene de Dios, ese no termina, ese es eterno. Lo que cambia en el cielo no es quiénes somos, sino la forma en que somos. No perdemos nuestras relaciones, perdemos los límites que las dañaban. Si estás escuchando este mensaje es porque hay un deseo profundo en tu corazón: comprender la eternidad sin temor, sin confusión, sin ideas humanas mezcladas. Y eso te distingue, porque muchos se conforman con mitos, pero tú buscas verdad. Tú quieres saber cómo Dios realmente diseñó el final de la historia. Y esa sinceridad ya es una señal de fe, una señal de que tu corazón está despierto a las cosas de arriba. Solo quienes aman de verdad preguntan por aquello que aman. Ahora imagina esto: cuando llegues al cielo, no tendrás que buscar a tu familia como quien camina perdido entre multitudes. No será necesario preguntar nombres ni recordar rostros. La Biblia dice que conoceremos como fuimos conocidos. Eso significa que todo lo que aquí es confuso, allá será claro. Todo lo que aquí olvidamos, allá lo recordaremos sin esfuerzo. Todo lo que aquí nos cuesta expresar, allá fluirá naturalmente.
Verás a tus familiares no como recuerdos que intentas sostener, sino como almas vivas, glorificadas, reconocibles, radiantes en la presencia de Dios. Hay un episodio en Apocalipsis donde Juan ve a millones de redimidos. Y aunque son innumerables, Juan nota que son pueblos, tribus, lenguas y naciones. ¿Cómo podrían notar eso si todos fueran indistinguibles? La diversidad se mantiene, las diferencias se mantienen, los rasgos de identidad se mantienen. No llegamos al cielo para perder lo que nos hace únicos, llegamos al cielo para que lo único que realmente somos se manifieste sin corrupción. Allí cada persona sigue siendo sí misma, pero sin pecado, sin dolor, sin temor. Y si cada persona conserva su identidad, entonces también conserva su capacidad de ser reconocida. Piénsalo por un momento. Si aquí, en un mundo limitado, somos capaces de reconocer un rostro que amamos incluso con años de distancia, ¿cuánto más en un cielo sin límites, sin enfermedad, sin envejecimiento, sin imperfecciones? Allí no habrá confusión en la memoria, allí no habrá lágrimas que nublen los ojos, allí no habrá dudas que lastimen, ahí verás con claridad, porque verás con los ojos restaurados por Dios. Y aquí está el punto más hermoso. No solo los reconocerás, sino que los verás mejor de lo que jamás los viste en la tierra. Los verás con sus heridas sanadas, con su carácter transformado, con sus luchas vencidas, con su alma completa. La versión más pura, más plena, más libre, más semejante a Cristo. No será una simple reunión familiar, será un reencuentro eterno en el que finalmente comprenderás por qué Dios permitió cada cosa. En el cielo los vínculos no se rompen, se redimen, no se olvidan, se glorifican, no se borran, se completan. Sí, reconoceremos a nuestros familiares en el cielo porque ahí todo lo que el pecado destruyó será restaurado para siempre. Lo que nadie te explicó es que la eternidad no es un borrón, es una revelación. En el cielo no perderás tu historia, sino que la comprenderás como nunca. Y si comprenderás tu historia, también comprenderás a las personas que fueron parte de ella. Por eso la Biblia muestra una y otra vez que la identidad no desaparece, que el alma no se disuelve, que el amor no se apaga. Más bien, el cielo es el lugar donde todo lo que aquí quedó incompleto finalmente se completa. Y esa completitud incluye nuestras relaciones. Si estás escuchando este mensaje es porque en lo profundo de tu corazón sabes que el amor que diste en la tierra no cabe en un ataúd. Y no estás equivocado. Fuiste hecho por Dios para amar, para reconocer, para conectarte. Esa capacidad no es terrenal, es celestial, no es temporal, es eterna. Por eso cuando preguntas si reconocerás a tus familiares en el cielo, en realidad estás preguntando si Dios respetará y redimirá los lazos que Él mismo permitió que formaras. Y la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, responde que sí. Mira esta escena. Jesús cuenta que cuando Lázaro muere, los ángeles lo llevan al seno de Abraham, no a un lugar sin identidad, no a un estado impersonal, sino a un encuentro con alguien. Y Abraham lo reconoce. Y el rico también reconoce a Abraham, y reconoce a Lázaro. Jesús pudo contar la historia sin mencionar reconocimiento, pero no lo hizo. Señaló explícitamente que las almas mantienen conciencia, memoria y relación. Es un destello de cómo funciona la eternidad. Y esto se conecta con una verdad poderosa. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Si Él dice que Abraham, Isaac y Jacob viven, entonces viven con identidad, viven con conciencia, viven con memoria. Y si ellos conservan su identidad, ¿cómo no la conservarán nuestros seres amados que están en Cristo? El cielo no es una masa uniforme de almas, es una familia. Pero hay algo aún más profundo. En el cielo no reconoceremos desde la nostalgia, sino desde la plenitud. Aquí en la tierra vemos a nuestros seres amados con ojos humanos, a través de la herida, a través del tiempo, a través del dolor. Pero en el cielo los veremos con ojos glorificados. Los veremos sin sus luchas, sin sus errores, sin sus caídas. Veremos la versión restaurada de ellos, la que Dios soñó desde el principio. Piensa en esto. Cada abrazo que diste, cada oración que hiciste por tu familia, cada lágrima que derramaste por alguien que amabas, cada palabra que compartiste, todo eso Dios lo vio. Todo eso Dios lo guardó. Nada se pierde en Él. Nada. Si Él tiene contadas tus lágrimas, ¿crees que olvidará tus vínculos? No, Dios restaura lo que tú no sabes cómo restaurar.
Dios une donde tú ya no puedes unir. Dios completa donde tú ya no alcanzaste. Por eso Jesús dijo que el reino de los cielos es como una mesa, una cena, una reunión. Y en una cena no hay desconocidos, hay familia. Él usó imágenes familiares porque en el cielo la familia no desaparece, se expande, se perfecciona, se eleva. Seremos parte de una comunión perfecta donde cada persona tiene un nombre, un propósito, una historia y una identidad. Cuando la Biblia habla de que presentaremos cuentas de nuestra vida, ¿a quién presentaremos cuentas si no somos nosotros mismos? Y si somos nosotros mismos, entonces somos reconocibles. Dios no te transformará en otro ser, te transformará en la mejor versión de ti. Lo mismo hará con tus seres amados. Piensa en ese momento, cruzar el umbral de la eternidad y ver a quienes amaste, no rotos, no cansados, no enfermos, sino glorificados. Verlos sonreír sin sombra, escucharlos hablar sin miedo, abrazarlos sin que la muerte pueda interrumpirlos jamás. Esa es la promesa, ese es el Evangelio, esa es la esperanza bendita que Dios nos dejó. Sí, reconoceremos a nuestros familiares en el cielo y ese reconocimiento será la celebración final de todo lo que Dios restauró. Cuando nos preguntamos si reconoceremos a nuestros familiares en el cielo, no estamos formulando una simple duda teológica, estamos abriendo una herida profunda del corazón humano, el deseo de volver a ver a quienes amamos, de reencontrarnos con quienes perdimos, de recuperar lo que la muerte nos arrebató. Pero la Biblia no deja este tema a la imaginación ni a la especulación. Dios sabía que esta pregunta nos acompañaría en las noches más largas y por eso dejó señales claras, firmes y llenas de esperanza. La Escritura nunca presenta el cielo como un lugar de confusión o anonimato, todo lo contrario, lo muestra como un lugar de claridad, de identidad, de plenitud. En este mundo vemos borrosamente, dice el apóstol Pablo, pero en la eternidad veremos cara a cara. No solo veremos a Dios cara a cara, sino que también veremos a aquellos que están en Cristo. Dios no elimina nuestra identidad al entrar en el cielo, Él la perfecciona. Y si nuestra identidad permanece, también permanece la de quienes amamos. En el monte de la Transfiguración, los discípulos reconocieron a Moisés y a Elías, hombres que habían vivido siglos antes, ni siquiera necesitaban una presentación. ¿Qué significa esto? Significa que en la presencia de Dios la identidad es tan clara, tan luminosa y tan real, que reconocer no requiere esfuerzo. Si los discípulos reconocieron a quienes nunca conocieron en persona, ¿cómo no reconoceremos nosotros a quienes sí formaron parte de nuestra vida? Y Jesús mismo afirma que Abraham, Isaac y Jacob están vivos, no dormidos, no perdidos en un limbo sin rostro, vivos, conscientes, con identidad. Esto es muy importante. Si Dios los llama por nombre después de la muerte, significa que sus nombres trascienden la tumba. La identidad permanece, y si permanece, también permanece el reconocimiento. Pero hay algo más hermoso. La Biblia describe a los creyentes reuniéndose como una familia gigantesca en la presencia de Dios, no como desconocidos, sino como hermanos. El cielo es un hogar, y un hogar no es una colección de almas, sino una reunión de personas amadas. Dios creó la familia en la tierra como un reflejo imperfecto de la familia eterna. Si aquí sentimos amor, ¿cómo será el amor allá? Si aquí reconocemos, ¿cómo no reconoceremos allá donde todo es perfecto? Muchos temen que en el cielo la memoria desaparezca, como si Dios borrara nuestras historias. Pero ¿cómo podría Dios borrar lo que Él mismo sanará? El cielo no es un reinicio, es una restauración. Allí veremos a nuestros seres amados libres de dolor, de pecado, de enfermedad y de tristeza. Veremos lo que debieron ser sin las marcas del mundo. Veremos la obra terminada de Dios en ellos. Imagina ese momento. Entrar en la eternidad y encontrar rostros conocidos que corren hacia ti. Escuchar tu nombre no desde el sufrimiento, sino desde la gloria. Ver sonrisas que creías perdidas para siempre. Volver a abrazar, volver a hablar, volver a reír. Y saber que, esta vez, nada ni nadie podrá separarlos jamás. Porque la muerte no será más, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Esa es la esperanza real. No una idea romántica, no una ilusión emocional, sino una promesa bíblica. Sí, reconoceremos a nuestros familiares en el cielo,
Y ese reconocimiento no será momentáneo, será eterno. El cielo no es un lugar para olvidar, es el lugar donde todo lo valioso finalmente se recupera. Y si este mensaje llegó a tu corazón, si te dio paz, si te recordó que tus seres amados no se han perdido sino que te esperan, entonces te invito con todo mi corazón a suscribirte a este canal, activar la campana y guardar este video, porque nunca sabes cuándo necesitarás volver a escuchar esta verdad. En Cristo, las despedidas no son para siempre.